Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan una bendecida tarde y hayan tenido una bendecida tarde. Gracias por compartir en esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de nuestro llamado, que es parte del llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, el mundo era el mundo postdiluviano, y el mundo estaba totalmente corrompido, lleno del mal, que es en una condición muy similar a la que describe la palabra en Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32, que es exactamente la misma que estamos viviendo el día de hoy. Y Dios en ese momento llama a Abraham para hacer de Abraham el patriarca de un pueblo para él. Él es el patriarca del pueblo de la fe. Abraham es conocido en la palabra de Dios como el padre de la fe, y nosotros venimos a ser hijos de la fe, hijos de la fe de Abraham, y su llamado tiene muchas similitudes con el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, ahí es donde encontramos el llamado de Abraham, y la palabra de Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para el cumplimiento de sus planes de salvación para la humanidad, Dios se volvió a Abraham, separándole de su nación idólatra para reservarse un pueblo para sí, que se mantuviera en la verdadera adoración a él. Ese pueblo fue el pueblo de Israel, y nosotros, y a partir del Nuevo Testamento, también tenemos a la iglesia como parte de ese pueblo que Dios llama para adorarle. La Biblia comienza con la historia de una sola familia escogida por Dios a fin de llenar toda la tierra, la familia de Adán y Eva. Después Dios recurre a otra familia, la familia de Noé, para preservar la especie humana después del diluvio. Y ahora escoge a otra familia, a la familia de Abraham, para traer redención a la raza humana. La cabeza de esa familia fue Abraham, llamado más tarde Abraham, que vivió aproximadamente en el año 2100 antes de Cristo. Él era del linaje de Sem y se convirtió en el padre de la nación judía. Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, afirmó que Dios le apareció primero a Abraham en Ur de los Caldeos antes que él viviera en Aram. De tal manera que el llamado de Dios a Abraham fue probablemente el factor determinante que motivó el traslado de su padre Taré a la ciudad de Aram. Abraham, al ser llamado por Dios, se encontraba habitando en Ur, una ciudad babilónica y próspera, centro de rutas terrestres y marítimas, pero también un centro famoso de adoración a la diosa Luna, constituyéndose en un centro importante de la idolatría en aquel tiempo, como nos lo enseña la palabra en Nehemías capítulo 9 y versículo número 7. Sus parientes y la casa de su padre eran una constante tentación o piedra de tropiezo para los planes que Dios tenía para él, y por lo tanto le ordena dejarlos voluntariamente para ir con él. Abraham cumple su parte y pasa la prueba. ¿Y esto en qué se parece a nuestro llamado? En primer lugar, usted y yo vivíamos en medio de una cultura idolátrica, en medio de una cultura pagana, en medio de una cultura que no tenía intenciones de adorar a Dios, de seguir a Dios. Era una cultura basada en el ego, en el individualismo, como lo que existe en el mundo el día de hoy. Y el Señor nos sacó de esa cultura y nos trasladó, que la palabra de Dios llama de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, al reino de Cristo. De tal manera que usted y yo experimentamos una salida
similar a la de Abraham. Abraham salió de Aram y a la tierra que Dios le mostró. Usted y yo salimos de nuestro Aram, que es la vieja manera de vivir, y entramos a nuestra tierra prometida, que es el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de Cristo, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que Abraham, en ese salir, tenía que dejar no solo su tierra, sino también a su parentela. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros estimamos a nuestra parentela por encima de Dios, no merecemos el reino de Dios. Para verdaderamente pertenecer al reino de Dios, vivir en el reino de Dios, permanecer en el reino de Dios, necesitamos poner nuestras prioridades en orden, y eso significa poner en primer lugar a Dios, y en el único lugar, en el centro de nuestras vidas. No podemos, la palabra de Dios dice que el que no deja padre y madre, hermanos, esposa, propiedades, etcétera, por amor a Dios, no merece ser su discípulo. De tal manera que también somos llamados a dejar atrás a nuestra parentela. No significa aborrecerlos, no significa rechazarlos, simplemente significa poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a salir de algo que no le agrada, aunque a nosotros sí, necesitamos ser obedientes de la misma manera que fue Abraham. Abraham cumplió su parte y Dios y pasa la prueba, y Dios le bendice. Cuando Dios nos saca de un lugar para llevarnos a otro lugar, es porque Dios tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora, para que tengamos una vida plena y una vida bendecida en Él, para llevar nuestra vida a otro nivel de bendición. Por ello necesitamos obedecer. Cuando se trata de dejar lo que tenemos atrás, no significa desligarnos de todo ello, como he mencionado, significa poner toda nuestra atención, el centro de nuestra vida, nuestra dependencia, nuestro corazón, primeramente y únicamente en Dios. Y Dios va a ordenar todas las demás cosas en nuestra vida, pero Él no solo debe ser el primer lugar en nuestra vida, Él debe ser el todo de nuestra vida, nuestra dependencia debe ser totalmente con Él, y Él va a poner nuestras relaciones en orden. Él, así como el Espíritu Santo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y estaba poniendo todo en orden para que Dios lo llenara. De la misma manera, el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, para poner todas las demás cosas en su lugar y a las demás personas, y bendecir nuestras vidas. Así que cuando Dios nos llama a salir de algo que no le agrada a Él, aunque a nosotros nos pueda agradar, necesitamos salir de ahí. Cuando Dios nos llama a entregar algo, necesitamos entregarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando damos es cuando vamos a recibir. Cuando estamos preparando nuestra vida, nuestro corazón, para recibir más abundantemente de lo que le estamos entregando a Dios. De tal manera que el llamamiento de Abraham es muy parecido al llamamiento del Evangelio. Los afectos naturales necesitan ceder el paso a la gracia divina y al amor a Dios como prioridad. El pecado y todas sus oportunidades necesitan abandonarse. Aunque el camino pueda parecer difícil, y en algunos tramos no solo parecerá difícil, sino que será difícil, las bendiciones que alcanzaremos sobrepasan en mucho esas dificultades. La palabra nos lo deja muy claro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 18, versículos 29 al 30, dice la palabra. Y Él les dijo: de cierto, hablando de Jesús, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que nuestro llamado, para comenzar, nuestro llamado al Evangelio, nuestro llamado de parte de Dios, nuestro llamado a la salvación, es en primer lugar un llamado a dejar atrás todo lo que representa la vieja manera de vivir, todo lo que representa
representa el individualismo, el ego, el yo, la carne, la vanagloria de la vida, etcétera, la vieja manera de vivir, la vida del mundo, para meternos de cabeza, de lleno, en la vida de Dios. De hecho, la palabra nos define a cada uno de nosotros como santos, y esa palabra significa apartados del mundo y consagrados a Dios. No significa vivir una vida monástica, no significa vivir aislados de toda la demás gente y del mundo que nos rodea, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que significa es no vivir de acuerdo a la forma de vivir del mundo, sino vivir de acuerdo a la forma que Dios quiere que vivamos. Esa es la primera condición en el llamamiento de Dios para Abraham, y es la primera condición para el llamamiento de Dios a nuestras vidas, el salir de la vieja manera de vivir y en introducirnos en la nueva manera de vivir por la palabra y por el Espíritu Santo. La palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña a que no nos conformemos en nuestra manera de pensar a la forma como piensa el mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea y experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, también nos instruye a que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, a los deseos engañosos del pecado, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que en lugar de pensar y de ser dirigidos en nuestra alma, mente, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, etcétera, por lo que dice el mundo, que cambiemos el espíritu que nos dirige y nos dirija el Espíritu Santo, y nos revistamos del hombre nuevo que está creado en la justicia y en la santidad, en la justicia y en la verdad. Así que es necesario, cuando somos, para ser hijos de Dios, necesitamos en primer lugar reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, porque al que cree en el Hijo de Dios, le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Aparte de eso, también necesitamos comenzar a caminar en la palabra y en el Espíritu, porque en lugar del espíritu del mundo, nuestra guía pasa a ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que recuerden, usted y yo necesitamos salir completamente del mundo y meternos lo más posible en el reino de Dios. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso, pero es un proceso en el cual necesitamos caminar todos los días de la mano de la palabra y de la mano del Espíritu Santo, que nos guía a esa nueva forma de vivir, a ese mundo de plenitud, de bendición, de victoria, a esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra. Yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, y para llevar tu vida como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro llamamiento. Que el Señor les bendiga por conectarse, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo más perlas de la palabra y la segunda parte de este tema. Bendiciones y un abrazo para cada uno.